y vamos a desarrollar el día de hoy la solución de la primera práctica domiciliaria de su curso de economía. A ver, pregunta 1. La economía es la ciencia, dice, que estudia la administración eficiente de los recursos. Vamos a recordar la teoría, qué tipo de recursos, ¿no? ¿Qué administración eficiente realiza la economía? Acá está, ¿no? Recordando la definición de la economía, lo tienen ustedes en sus materiales, la economía es la ciencia que estudia la administración eficiente de los recursos escasos. ¿Está bien? A la economía le interesa esos recursos, pues, administrarlos eficientemente, esos recursos que nos cuestan trabajo obtenerlos, ¿no? Inclusive tienen un costo, ¿no? Entonces acá la clave sería la E. ¿Está bien? Administración eficiente de los recursos escasos. Bien. Pasamos a la segunda pregunta. Pregunta 2. El economista inglés Adam Smith, quien publicó su obra en puntos suspensivos, es considerado como el principal representante y padre de la economía. A ver, acá un poco de historia, ¿no es cierto? A ver, historia de la economía. Uno de sus principales representantes es justamente pues este señor, Adam Smith, que vivió por la época de la Revolución Francesa, ¿no? Siglo XVIII, de 1723 a 1790, escocés, economista escocés. Su obra principal fue La riqueza de las naciones, que fue publicada en 1776, ¿no? Y se le considera también el padre de la economía. Justo eso me están preguntando, ¿no? Su obra, ¿en qué año se publicó, no? Justamente en 1776. ¿Está bien? Una fecha o un año importante para la teoría económica. Siguiente pregunta. Pregunta 3. La economía tiene como objeto de estudio... ¿cuál es el objeto de estudio de la economía, no? A ver, recordando la teoría, ¿no? El objeto de estudio de la economía estudia todas las actividades económicas que realiza el hombre para satisfacer sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, el hombre realiza muchas actividades económicas, ¿eh? Realiza la agricultura, la pesca, actividades económicas como la minería, el comercio, para satisfacer sus necesidades, ¿no? Entonces, el objeto de estudio de la economía es el estudio justamente de estas actividades económicas. Entonces, acá la clave es la B. Y por último, la alternativa 4 dice, el fin, puntos suspensivos de la economía, es alcanzar el bienestar general. Acá vamos a recordar la parte de la teoría, que es recordando fines de la economía, ¿no? Tenía dos fines, ¿no? Ustedes pueden recordar eso, ¿no? Había el fin teórico, donde estaba toda la teoría que realizaba la economía, y el otro es el fin práctico, ¿no? Que busca el bienestar de todos nosotros, de la sociedad, ¿no? Entonces acá está, ¿no? Se refieren al fin práctico, ¿no? Busca el bienestar general de todos nosotros, es decir, que la población logre satisfacer la mayor cantidad de sus necesidades, ¿no? Nosotros tenemos muchas necesidades, pero al menos cubrir las necesidades básicas, ¿no? De alimentación, de educación, de trabajo, ¿no? Entonces eso busca la economía, ¿no? Tanta teoría, tanto desarrollo de teoría, busca pues entonces para, por ejemplo, reducir la pobreza, ¿no? Que no haya muchos pobres en el mundo, en nuestro país, ¿no? O mejorar la educación, ¿no? Que haya más inversión en educación, que mejore la educación en nuestro país, ¿no? Entonces, ese es el fin práctico de la economía. ¿Está bien? Entonces, acá la clave es la B. Muchas gracias por su atención. Que me están formulando, la respuesta sería la C. La C, muchachos. Muy bien. Pregunta número 2. El recurso escaso es un concepto que se refiere a aquella materia o objeto que... ¿Cuál sería la respuesta? Ajá, muy bien. El problema fundamental de la economía es el tema de la escasez. Así es. Dice que los objetos o cosas existen en menor cantidad a las necesidades humanas. Claro, porque las necesidades humanas son abundantes, pues son muchos, miles. Y ahí pues encontramos los recursos que son escasos. Muy bien, pregunta número 2. Duende. Pregunta número 3, caballeros. Supongamos que José está entre ahorrar o comprar ropa con parte de su sueldo del mes. Si elige guardar ese dinero en una cuenta bancaria, entonces el costo de oportunidad, ¿cuál es? Él decía, ¿compro ropa o guardo mi dinero? Entonces, ¿cuál sería? Así es.
Él elige el ahorro, pero lo deja de lado. ¿Qué cosa? Comprar ropa. Entonces, el costo de oportunidad, ¿cuál va a ser? Así es. Profe, el costo de oportunidad es ¿qué cosa? En que incurre a realizar el gasto, profe, de vestimenta. Muy bien. 3, bote. 4. La economía también es considerado ciencia de qué? Creo que les había mencionado. Ahí está. Muy bien, muchachos. Ahí sí encontramos, estudiantes, la atención inmediata, ¿no? Profe, ciencia de la escasez. La teoría económica, la escasez de recursos para satisfacer nuestras necesidades nos obligan a elegirlo. Por esta razón, la economía se le conoce como ciencia de la escasez. Ahí está, muchachos, cuando tratamos de entender nuestra realidad económica. 5. La producción agrícola de maíz, así como su posterior traslado y consumo, son parte de estudio de que son para la economía ¿qué cosa sería? Su objeto de estudio. Claro. Ahí, por ejemplo, cuando vamos a transformar estudiantes son las actividades económicas, pues. Cuando se lleva a cabo las actividades económicas, estudiantes, nosotros vamos a ir observando, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? ¿No? Todas las actividades, mira, un conjunto de actividades económicas que realiza el hombre en ese sentido. Así es. Seis. Si llegamos a obtener un principio o ley de haber realizado un análisis detallado de casos particulares, allá, ¿qué método aplica de casos particulares para llegar a casos generales? Ahí está, ¿sí o no? Así es, el método, profe, deductivo. El método inductivo, mejor dicho. Ajá, exacto. Profe, ahí sale dado. De lo particular, de análisis de casos particulares, se obtiene un principio y una ley general. Y la pregunta 7. Explicar los fenómenos económicos que suceden en nuestra realidad sería parte de, para la economía, explicar la realidad económica. ¿Quién sería? ¿El teórico o el práctico? El fin teórico. El fin teórico es la que te está tratando de explicar qué es lo que está pasando, cómo sucede, qué es lo que pasa y todo lo demás, muchachos. Ahí está. Y por último, la 8. El planteamiento de leyes o teorías que permiten comprender el acontecer económico es para la economía, ¿qué cosa? Si me dicen plantear teorías, ajá, nada más. Su propio planteamiento ya te está pasando la voz, muchachones. Excelente, jóvenes. Así que, antes, siendo las 12 del mediodía, hasta aquí llegamos con nuestra clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada y también, estudiantes, por su participación y colaboración con muchos jóvenes que han estado atentos al desarrollo de las actividades. Bien, hasta aquí sería, estudiantes, nuestra práctica, nuestra clase del día de hoy. Gracias de igual manera, Heidi, muchachos, Jurado, Heidi, Catherine, también se cuidan mucho, muchachos.